El Éxodo. Durante miles de años, la epopeya bíblica ha captado la imaginación pública. Pero, ¿sucedió realmente? Cuando se trata del Éxodo no hay evidencias de que haya ocurrido y muchas de que no sucedió, así que lo inventaron. Algo sucedió. No puedo explicar qué, pero lo que fuera moldeó la identidad de Israel y por lo tanto no puedo calificarlo de fábula. En el Valle de los Reyes, donde 60 faraones egipcios fueron enterrados con un esplendor sin parangón en el resto del mundo, los arqueólogos... ¿Qué debemos desenterrar para demostrar el Éxodo? ¿Qué hay que encontrar a fin de probar el Éxodo? La historia del Éxodo es de capital importancia para el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Por miles de años los creyentes lo han considerado un hecho histórico, pero en las últimas décadas varios académicos han dicho que la historia es una fábula. Soy James Cameron y conozco a un cineasta que hace 10 años emprendió una misión para responder a una pregunta muy antigua. ¿El Éxodo fue realidad o ficción? Su nombre es Zinka Jakobovich y ganó 2 premios Emmy en el periodismo investigativo. Él alega que los académicos descartan evidencias arqueológicas que están a simple vista. Más aún, parece haber encontrado los artefactos al reunir piezas por mucho tiempo olvidadas del gran misterio arqueológico. ¿Cómo lo hacemos? Contactando a expertos de varias disciplinas que rara vez o nunca hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestra versión de la historia, pero muchos poseen piezas clave del rompecabezas, y lo que surge sorprende incluso a los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, comencemos la historia desde el principio. La epopeya bíblica empieza cuando el patriarca hebreo Jacob escapa de la sequía en Canaán, el actual Israel, y se dirige hacia la tierra de la abundancia, la tierra de las pirámides, el antiguo Egipto. Allí, la tribu de Jacob, los futuros israelitas, prosperan en su nuevo ambiente. De hecho, el hijo de Jacob, José, se volvió tan poderoso como los gobernantes de Egipto, los faraones. Sin embargo, a la muerte de José, su pueblo es esclavizado por los egipcios. Más de un siglo después, los egipcios temen una revuelta e instituyen la medida de ahogar a todos los primogénitos hebreos. En esa época, nació el tataranieto de Jacob. Para evitar su muerte, el bebé fue puesto en un canasto y escondido en la ribera del río, donde lo encontró la hija del faraón. La princesa lo adoptó y le dio el nombre de Moisés. Al crecer, Moisés se alió a sus hermanos oprimidos y huyó al desierto. 60 años después, regresó para decirle al faraón: «Permite que mi gente se marche». 10 veces el faraón respondió negativamente a su petición, y 10 veces Dios mandó sobre Egipto plagas catastróficas. La última de ellas mató a todos los primogénitos egipcios. Finalmente, el faraón dejó que los israelitas se marchasen, pero luego cambió de parecer y persiguió a Moisés y a sus seguidores hasta la orilla del mar. Parecía que los israelitas estaban atrapados, cuando sucedió algo imposible. El mar se dividió,
y los israelitas cruzaron a la otra orilla. Moisés condujo a sus seguidores al monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, las leyes que llevarían consigo a la tierra prometida. Muchos académicos consideran que se trata de un mito, y aunque la evidencia salta a la vista, la ignoran. El ejemplo más fehaciente de ello ocurrió en 1947, cuando el arqueólogo Henri Chevier encontró partes de un monumento pétreo roto o estela, que data de la época de un faraón llamado Amosis, en torno al año 1500 antes de la Era Común o AEC. Es increíble que la estela de Amosis esté cubierta de inscripciones jeroglíficas que parecen relatar la epopeya bíblica. Hoy yace abandonada en el sótano del Museo de El Cairo, y todos nuestros intentos por acceder a ella fueron infructuosos. Así que, utilizando la cincuentenaria descripción de Chevier, reconstruimos la estela y le pedimos a un renombrado egiptólogo que nos hablara de ella. La estela es muy interesante. Data del reinado de Amosis y narra una enorme catástrofe sucedida en Egipto. No sabemos a ciencia cierta de qué se trató, pero hubo lluvia, truenos y relámpagos. Una tormenta así rara vez ocurre en el noreste de África, porque es una zona árida. Me resulta peculiar que la tradición bíblica preserve el recuerdo de plagas, ya que éstas implican cataclismos climáticos. Y justo en esa época tenemos esta curiosa estela. Esta curiosa estela pudiera ser clave al enigma del Éxodo. Examinémosla con cuidado. La Biblia dice que para la época del Éxodo hubo una gran tormenta. La estela de Amosis también menciona una gran tormenta. La Biblia dice que las tinieblas envolvieron a Egipto. La estela dice que Egipto se sumió en las sombras. La estela luego habla de algo muy peculiar. Aunque los egipcios veneraban a varios dioses, en la estela está escrito que la tormenta y la oscuridad ocurrieron cuando Dios, en singular, manifestó su poder. La Biblia describe al faraón, pero no lo nombra. Gracias a esta estela, ahora sabemos su nombre: Amosis. Y ahora que sabemos quién es, quizás sea hora de... Estamos en el Museo del Cairo, donde se conservan algunas de las momias más famosas halladas hasta ahora. Vinimos acá en busca del faraón Amosis, el hombre que, en nuestra opinión, era el faraón en la época del Éxodo. ¿Vas a usar el flash? Al principio, no pudimos ubicarlo, pero encontramos a su padre, Sequenenre Tao II. Si estamos en lo cierto, él fue uno de los faraones que oprimió a los israelitas. Según varios estudios, su cráneo fue destruido por hachas enemigas. Quizás hayan sido los israelitas quienes golpearon su momia al emprender el éxodo. Continuamos nuestra búsqueda de Amosis. Fue difícil ubicarlo porque lo habían archivado mal. Pero sí localizamos a 2 de sus esposas bajo algunos escombros en uno de los talleres del museo. Hola, ¿podemos descubrir a la esposa de Amosis? No se puede mover sin autorización. Según nuestros cálculos, esta urna de vidrio algo descuidada contiene la momia de una mujer cuyo esposo se enfrentó a Moisés y no abrió su corazón a las palabras de Dios. Por fin ubicamos al faraón Amosis. He aquí al hombre que enfrentó a Moisés.
¿Acaso el padre de Amosis recordó al príncipe israelita a cuyo lado creció? Y cuando le dio a su hijo su nombre egipcio Amosis, la luna ha nacido, ¿escogió el nombre por el juego de palabras? En hebreo, Amosis significa el hermano de Moisés. La historia recuerda al faraón Amosis por haber expulsado a unos invasores de Egipto, en torno al año 1500 a.C. En esa época, Egipto era gobernada por un pueblo llamado los Hicsos. Hasta hace poco no se sabía casi nada de ellos. Luego, a finales de los años 60, fue descubierta su antigua capital, Avaris, al norte de El Cairo. No se le ha permitido a nadie filmar en Avaris. Para llegar allí, solicitamos la cooperación de las autoridades egipcias, a quienes les preocupa que, en el volátil Medio Oriente, el hallazgo de objetos bíblicos pudiera reforzar de algún modo las pretensiones de Israel sobre el área. Como consecuencia, el éxodo es un tema delicado en Egipto. Por eso no mencionamos a Moisés y enfatizamos que estábamos interesados en el faraón Amosis y en los Hicsos que él expulsó de Egipto. Tras meses de negociaciones, al fin nos dan permiso para filmar en Avaris. Esta es Avaris, una ciudad amurallada y dominada por palacios. Hace 3.500 años, la rodeaban los ramales del Nilo. Avaris fue descubierta por el profesor Manfred Wittak, de la Universidad de Viena. Aunque en la actualidad pueden verse solo algunas hectáreas, parece que en tiempos remotos Avaris dominaba toda el área. Avaris era mucho más grande, cubría 250 hectáreas, así que se extendía desde aquí hasta casi 2 kilómetros hacia el este y quizás 1 kilómetro hacia el sur. En la época de los Hicsos, esta era una de las principales residencias de los faraones egipcios. La historia egipcia relata que los Hicsos, que gobernaban la poderosa Avaris, eran semitas, como los israelitas, y que la abandonaron en un éxodo masivo, conocido como la expulsión de los Hicsos. En la Biblia aparece la historia de los semitas que abandonan Egipto dirigiéndose hacia el este. Al mismo tiempo, independiente de la Biblia, tenemos la historia de los Hicsos expulsados de Egipto. Creo definitivamente que ambas están relacionadas y describen el mismo acontecimiento desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Si la expulsión de los Hicsos y el éxodo bíblico son en realidad un solo acontecimiento, quizás podamos encontrar la tan buscada prueba del éxodo bíblico en la época de los Hicsos. Pero numerosos expertos